Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Estamos aquí nuevamente para compartir una clase más de este curso. Vamos a compartir en esta tarde, o en esta ocasión, la clase número 7 de este curso llamado La Fe de Jesús. Hoy nos toca entonces la clase número 7. Voy a comenzar con la primera pregunta que dice: ¿cuál es la consecuencia del pecado? Hemos estado viendo el origen del pecado, dónde surgió el pecado, con quién surgió el pecado. Ahora en esta clase vamos a ver cuál es la consecuencia del pecado. Y la respuesta, una de las respuestas más bien, está aquí en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La consecuencia del pecado, compañeros, hermanos, es la muerte. Cuando el pecado entró al mundo, se abrió la puerta y entró la muerte. Por eso aquí dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, fue algo que nos contaminó. El pecado entró por Adán y Eva y nosotros heredamos el pecado. Heredamos el pecado y no hay nadie que pueda estar libre. La segunda pregunta dice: ¿podemos nosotros resolver el problema del pecado? ¿Podremos nosotros resolver el problema del pecado? Y la respuesta, una de las respuestas, nuevamente, como digo, una de las respuestas está en Jeremías 2:12. Jeremías 2:12. Miren cómo dice, Jeremías 2:22. Jeremías 2:22 dice así. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque amontonemos lejía, aunque nos lavemos, ¿qué quiere decir esto? Que hagamos lo que hagamos, nosotros no podemos resolver el problema del pecado. Aunque querramos justificarnos, aunque podamos decir: es que no fue mi culpa, es que yo no lo quería hacer, es que... O por otro lado, aunque yo haga cosas como para borrar la mancha de mi pecado, aunque yo haga mandas, aunque yo vaya de rodillas, aunque yo haga lo que haga, ¿sí? No puedo resolver el problema del pecado, de mi pecado, del pecado, además el pecado que he heredado, ¿sí? Nosotros nacimos con una tendencia, con una naturaleza pecaminosa. No nacimos pecadores, pero sí nacimos con una naturaleza pecaminosa que nos inclina, que nos lleva, que nos arrastra al pecado. Y esa naturaleza pecaminosa, ¿cómo la quitamos de nosotros? Ese es el problema. ¿Cómo nos deshacemos de esa naturaleza? Nadie lo puede hacer. Aunque nos lavemos con lejía, aunque hagamos lo que hagamos, aunque no importa lo que tú hagas, no importa los esfuerzos que nosotros hagamos, no hay una manera de que nosotros podamos resolver el problema del pecado. Así que entonces, ¿qué provisión hizo Dios? ¿Qué provisión hizo Dios para salvarnos? Aquí hay un texto muy conocido para todos, yo creo que para todos, San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, y en el versículo 16. Muchos ya no lo sabemos de memoria, pero lo voy a leer aquí, dice así, miren: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Qué provisión hizo Dios para resolver el problema del pecado? Dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Esa fue la provisión. Eso fue la forma como resolver el problema del pecado. Que Cristo viniera a morir por nosotros. Hay otro texto aquí que dice Mateo 20:28. San Mateo capítulo 20 y versículo 28. Dice así, hermanos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a dar su vida para rescatar a muchos. ¿Por qué no a todos? ¿Por qué nada más a muchos? Porque no todos quieren, no todos queremos ser salvos. Mucha gente no quiere, no le interesa. Por eso dice que vino por muchos, no por todos, solo aquellos que quieran. Aunque la muerte de Cristo abarca y salva a todo el planeta, a todo el universo. Si estuviera, no lo sabemos, si todo el universo hubiese caído en pecado, la sangre de Cristo es suficiente para salvar a todos los habitantes de este universo. Entonces, ¿qué provisión hizo Dios? Dio a su Hijo único. ¿Cómo describió Jesús su misión? ¿Cómo describió Jesús su misión? Es la siguiente pregunta. Y dice la respuesta en Lucas 19:10. También ese es un texto muy, muy conocido, que dice así. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. O sea, el ser humano se perdió. El ser humano no es que estaba medio perdido, el ser humano estaba totalmente perdido. Cuando nuestros primeros padres cayeron en pecado, quedaron totalmente destituidos de la gloria de Dios, perdidos totalmente, y nosotros heredamos esa condenación, esa perdición, la heredamos nosotros, y ya nacimos alejados de Dios, perdidos totalmente. Pero tanto amó Dios al mundo, dice en San Juan, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes se van a salvar? Los que crean en Él, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Cómo describió Jesús su misión? Yo he venido, dice, a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Nosotros totalmente estamos perdidos sin Cristo. Y entonces Jesús vino por nosotros a este mundo, vino a buscarnos, vino a rescatarnos. Así que, mis queridos hermanos, para que el Señor Jesús pudiera rescatarnos, para que su sacrificio fuera agradable y fuera eficaz delante de Dios, ¿cómo tenía que ser Jesús? Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 4 y versículo 5. Hebreos 4, 5 dice, Hebreos 4, 15. Dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús vino a este mundo, siendo Dios, vino a este mundo, se hizo hombre como nosotros, se mezcló entre nosotros, y entonces así pudo rescatarnos. Pero a pesar de que se hizo como nosotros, con nuestra naturaleza, bueno, ese es un tema muy, muy complicado, no complicado, un tema que debe ser explicado,
porque hay corrientes cuando dicen que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes del pecado, otros dicen que Jesús vino con la naturaleza de Adán después del pecado. En lo personal, yo creo que Jesús vino con la naturaleza de Adán después del pecado, vino con una naturaleza caída, porque precisamente tenía que venir así para ser nuestro ejemplo, para mostrarnos que aún con una naturaleza caída se puede obedecer a Dios. Por eso vino Cristo así y se mezcló entre nosotros para rescatarnos, para salvarnos. Pero a pesar de que tenía nuestra naturaleza, Él no pecó. O sea, ese es la enseñanza, una de las enseñanzas más grandes que Cristo nos vino a mostrar, y dice, con esta naturaleza sí se puede. O sea, nosotros no tendríamos pretexto de decir, bueno, Cristo no pecó porque pues era Dios y su naturaleza era perfecta, Él era santo, Dios perfecto, sin las tendencias a hacer las cosas malas. Pues entonces no sería nuestro ejemplo. Pero Jesús vino con nuestra naturaleza, vino con una naturaleza caída. Por eso dice aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué sí se compadece? Porque conoce nuestras debilidades, porque Él las tenía en su naturaleza. Sino que tenemos a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Con nuestra semejanza se hizo semejante a nosotros. Todo lo que nosotros sufrimos, todo lo que padecemos, todo lo que nos tienta para caer en pecado, también Él lo sufrió totalmente. Y no en nuestro nivel, sino Él en un nivel mucho más alto, mucho más profundo, mucho más intenso que ningún ser humano nunca ha pasado por ahí. Dice San Pablo que ninguno de nosotros ha resistido la tentación hasta derramar sangre. O sea, ¿quién ha resistido la tentación hasta derramar sangre? Sin embargo, Jesús derramó sangre. Porque la tentación en el momento que Él derrama sangre es que Él no quiere ir a la cruz. Y Él está luchando, su humanidad lucha y se arrodilla en el jardín del Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, se arrodilla y le pide al Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Qué ligero, yo lo digo, qué ligero lo leemos, pero el punto es que Él sufrió una angustia terrible, que Él agonizó en el jardín, en el huerto del Getsemaní y derramó sangre. Y se levantó de ahí. Su oración final fue, que se haga tu voluntad y no la mía. Y se levantó fortalecido y fue a la cruz. ¿Quién ha sufrido una tentación así? ¿Qué ser humano puede decir, yo he derramado sangre por resistir la tentación? Pues nadie. Pero sin embargo, Cristo, Él sí lo sufrió. Y por eso nos comprende, porque sabe nuestras debilidades. Y Él no permite que nosotros seamos tentados más de lo que podemos soportar. Él no permite eso porque Él ya lo sufrió. Y entonces por eso Él nos entiende. Él conoce nuestra naturaleza y Él nos socorre. Por eso dice el versículo 16, dice, miren, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que entonces Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y ahora está en el trono de la gracia, en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros. Es nuestro sumo sacerdote y ahora podemos con toda confianza acercarnos a Él y pedir su ayuda. Y Él nos va a ayudar porque Él nos conoce. Él sabe lo que nos duele. Él sabe lo que se sufre en este mundo. Y si nos acercamos a Él, dice que más bien el apóstol Pablo, aquí en Hebreos 4:15, 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, Él siempre nos ayuda oportunamente. En el momento más preciso, Él entra en acción.
Así que entonces, hermanos, ¿cometió Jesús algún pecado? Dice que fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo pagó Jesús nuestra deuda? ¿Cómo pagó Jesús nuestra deuda del pecado? Esa respuesta la vamos a encontrar aquí en Isaías 53, del versículo 3 al 7. Miren lo que dice. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí está la manera como Jesús pagó el pecado del ser humano, cómo pagó el error que cometió Adán y Eva y que nos los transmitió a nosotros. Y el mundo entero quedó sumido en la perdición eterna. Y Jesús pagó esa culpa como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El versículo 1, miren cómo comienza diciendo de Isaías 53, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, en esos tiempos, cuando Isaías escribió esto, estaba vigente la ley de el talión, ojo por ojo, diente por diente. Y cuando Isaías escribe esto por inspiración, él dice, ¿quién va a creer a lo que escribo? Porque la ley dice que el que la hace, que la paga. Si le sacó un ojo, pues un ojo hay que sacarle a este. Si le cortó un brazo hay que cortarle. O sea, ¿cómo es posible que alguien inocente pague por la culpa de otros? O sea, no puede ser posible. Por eso él escribe eso como introducción. Y luego empieza diciendo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, en ese tiempo él está hablando en lo que va a suceder, lo está hablando como que ya sucedió. Entonces está diciendo que a pesar de que lo vimos, que sufrió, que cargó la cruz, que lo azotaron, que se burlaron, que lo vilipendiaron, que lo ultrajaron, y entonces dice Isaías, nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios, como diciendo, pues se lo merece, algo ha de haber hecho. Seguramente es un gran pecador, o sea, y no dudo que en la mente de mucha gente de ese tiempo lo estaba mirando, cargando la cruz y pensaban así. Seguramente pues algo terrible hizo, porque a la cruz solamente van los peores criminales. O sea, no entendimos. Y podemos decir, no entendieron, pero 2000 años después, todavía no entendemos. O sea, ¿cómo es posible que el Señor Jesucristo, un siervo, un hombre inocente, el Hijo de Dios, muriendo por la culpa de unos malvados pecadores que ni lo reconocen como el Hijo de Dios, que ni quieren saber de Él, ni quisieron ni quieren saber de Él? Así pagó Jesús nuestra deuda, muriendo como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue llevado al matadero
como una oveja. Nadie se compadeció de él, nadie estuvo allí para ayudarlo. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué cosa recibimos de nuestros padres? Una vana manera de vivir. Y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, no, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados con la sangre de un cordero. En Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, allí habla Juan el Bautista. Está hablando Juan el Bautista y presenta al Señor Jesucristo. Y miren cómo lo presenta. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan, está hablando de Juan el Bautista, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, en el lenguaje de los judíos de ese tiempo, ellos inmediatamente dijeron: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ellos estaban acostumbrados al cordero que se llevaba al tabernáculo, y allí el pecador ponía la mano sobre la cabeza del cordero y degollaba al cordero, confesaba su pecado y lo degollaba, y el sacerdote metía la sangre de ese cordero hasta el lugar santo, donde asperjaba la sangre en el velo. Ese era el cordero que era el símbolo de Jesucristo. Y cuando Juan el Bautista ve que viene Cristo hacia el río Jordán, tal como está en la profecía, entonces dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí al verdadero Cordero. He aquí la realidad de aquel Cordero. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. Entonces, ¿quién es el Cordero de Dios? Fuimos nosotros rescatados. Nuestro pecado fue pagado con la sangre de un cordero sin mancha, del verdadero cordero, de quien prefiguraban los corderos que se mataban en el tabernáculo, en el templo que construyó Salomón, en el tabernáculo en el desierto. El verdadero cordero era Cristo. Y allí vino donde Juan el Bautista estaba bautizando. Hermanos, ¿qué acto da evidencia de nuestra salvación? ¿Qué acto nos da evidencia de nuestra salvación? Primera de Corintios 15, 20 y 22. Primera de Corintios 15, 20 y 22. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que murieron, de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Allí está la evidencia de nuestra salvación. Si Cristo solamente hubiera muerto y no hubiese resucitado, ¿qué seguridad tenemos de nuestra salvación? ¿Qué seguridad tendríamos? De hecho, Pablo en todas sus epístolas habla de la resurrección de Cristo, de aquel que murió y resucitó, se levantó de entre los muertos. Esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra seguridad de que hemos sido salvos en Cristo. Mas ahora, dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. O sea, es de los primeros. ¿Que no resucitaron antes otros? Sí, pero Jesús es la primicia de los que durmieron, dice aquí, primicia de los que durmieron es hecho Él, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por Adán entró la muerte al mundo, y por medio de Cristo entró la resurrección. O sea,
Mire, este asunto es que esta muerte que nosotros experimentamos, porque muchos se preguntarán, y pues no nos vino a salvar de la muerte, ¿y por qué la gente sigue muriendo? Pues realmente, miren, hermanos, Jesús no nos vino a salvar de esta muerte. Jesús nos vino a salvar de la muerte segunda, de la muerte eterna. De eso nos vino a salvar. Y esta muerte que nosotros experimentamos y que nadie se salva, todo mundo morimos, esta muerte Jesús la convirtió en un sueño. Si leen Lucas capítulo 11, cuando el amigo de Jesús que se llama Lázaro muere, dice Jesús, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Miren, se los voy a leer rapidito. Lucas capítulo 11, 11. Dice así, miren. Dice capítulo 11 y versículo 11. Dice así. Lucas 11. Perdón, no es Lucas, es San Juan. San Juan 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, dijo Jesús, mas voy para despertarle. Y dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que crean, mas vamos a él. O sea, para Cristo, cuando una persona muere, no está muerta, está dormida. En eso se convirtió la muerte que el enemigo de Dios quiso hacer de nosotros muertos, que nunca resucitaríamos, que no tendríamos ya ninguna esperanza, porque Él quiso retenernos en el sepulcro desde Adán y para adelante, todos para siempre, eternamente, sus prisioneros. Y fíjense el amor de Cristo tan grande, porque Él viene y ahora tenemos la esperanza que aún allí de los sepulcros nos va a levantar, si estamos en el sepulcro, cuando Él venga. Cuando Él venga nos va a levantar de los sepulcros, nos va a sacar del sepulcro. Por eso dice que los muertos hoy no están muertos, están dormidos. Dice, les voy a leer en Juan 5, 27 en adelante lo que Jesús dice. Y les dijo, y también les dio autoridad de hacer juicio. Está hablando de sí mismo. Voy a leer desde el 26 para que San Juan 5, 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, fíjense, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Dónde están los muertos? En el sepulcro. ¿Cuándo van a despertar? Cuando Cristo venga. O sea, todos los que hoy día están en los sepulcros están dormidos. Cuando venga Cristo los va a levantar, lo que acabamos de leer. Así que entonces la muerte, Jesús, esta muerte que conocemos, Jesús la convirtió en un sueño. El diablo quería retenernos allí para siempre, pero el amor de Dios es tan grande que Él va al fondo y de allí, del polvo de la tierra, nos va a levantar. ¡Qué hermoso es! Así que, ¿qué es lo que nos da la evidencia de que somos salvos? La resurrección de Cristo. Y si Cristo resucitó, dice que también nosotros resucitaremos. ¿Qué debo hacer ahora? Dice, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Dice que la consecuencia del pecado fue la muerte totalmente. ¿Podemos resolver el problema del pecado? No podemos, nosotros no podemos. No podemos, aunque nos lavemos con lejía, aunque hagamos lo que hagamos, aunque hagamos promesas, aunque hagamos mandas, aunque vayamos de rodillas, aunque nos golpeemos, no podemos, ¿sí? Así que entonces, ¿qué provisión hizo Dios? Dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Como describió Jesús su misión, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perdido, totalmente. ¿Cometió Jesús algún pecado? No, a pesar de que tenía nuestra naturaleza, Él nos vino a enseñar que aún con esta naturaleza pecaminosa, podemos ser victoriosos si nos apegamos y nos aferramos a Él. Así que entonces, ¿cómo pagó Jesús nuestra deuda? Nuestra deuda la pagó con su vida, como está escrito en Isaías 53. Como una oveja fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué acto nos da evidencia de nuestra salvación? La resurrección de Cristo. Si Cristo resucitó, también resucitaremos nosotros. ¿Qué debemos hacer? Dice, ¿qué debemos hacer? Creer en Jesús. Yo te pregunto, ¿tú crees en Jesús? Hechos 16, 30 y 31. Miren lo que dice. Hechos 16, 30 y 31. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debo hacer? Creer en el Señor Jesucristo. Y seré salvo yo y mi casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué será salva tu casa? ¿Porque tú crees? No, porque cuando tú crees llega la luz a tu casa. Y entonces cuando tú dejas que Cristo entre en tu corazón, tú eres una antorcha, eres una lámpara que alumbra en tu casa. Y tú, con tu testimonio, les vas a hablar de Cristo. ¿Ok? Así que entonces, ¿qué debo hacer? Creer en el Señor Jesús. ¿Qué otra cosa debo hacer? Aceptarlo como mi único Salvador. Hechos capítulo 4 y versículo 12. Dice, escuchen bien lo que dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no existe otra posibilidad, no existe otra opción, no existe otro camino, no existe nadie más, no existe otra persona por medio de quien podamos ser salvos. No hay. No, por más que usted le busque, no hay otro camino. Por eso dice aquí, dice clarito, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, no hay. Solamente en Cristo somos salvos. Solamente en Cristo. ¿Ok? Eso que quede clarito en nuestra mente, en nuestro corazón, que el único que nos puede salvar es Cristo. ¿Qué otra cosa dice debo hacer? Y vamos a ver que, fíjense, este texto está hermoso, ¿sí? Y está en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Dice así, miren. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Escuchen, dice, he aquí yo estoy a tu puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El 21 lo voy a leer también. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que entonces, hermanos, ¿qué debo hacer? Abrir mi corazón. Nada más. No hay otro requisito. Abrir el corazón porque Cristo está a la puerta y Él llama. Y Él está ahí llamando. ¿Cuándo? Siempre. Siempre está llamando, siempre está tocando, ahora mismo está tocando a tu corazón. Y si tú analizas un poco y te pones a pensar, ve hacia atrás en tu vida, ve hacia atrás desde que tienes uso de razón y te darás cuenta que Cristo te ha hablado desde que tenías 8 años, cuando tenías 10 años, cuando eras un niño, cuando eras un adolescente. Cuando llegaste a ser un joven, cuando eras un adulto, cuando eres viejo, cuando estás en la cama, cuando al final de nuestra vida, Él nos sigue hablando. Él está en cada momento tocando a la puerta. He aquí que yo estoy a tu puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, qué hermoso.
Qué hermoso, porque Dios teniendo todo el poder, Él podría entrar a tu corazón como una avalancha, como un terremoto, como un tornado. Puede entrar a tu casa, tumbar la puerta y entrar a tu corazón, porque Él lo puede hacer y cuando quiera lo pudiera hacer. Pero sabes, Él te ama y te respeta. Él quiere que tú le abras el corazón. Porque Él lo puede hacer, Él puede hacerlo. Es más, en un instante puede hacer que te conviertas y que seas como un robot y que te arrodilles y que lo adores. Porque no podemos contra Él por su poder tan grande, pero Él nos ama y nos respeta. Él quiere que el día que tú te arrodilles lo hagas porque lo amas. Lo hagas porque así lo decidiste, no porque alguien te está manipulando, no porque alguien te está amenazando, no porque alguien te metió temor, miedo. No, no, no. Es Cristo quiere que lo hagas porque lo amas. Bueno, tantito, nomás hago un contraste. Fíjense cómo es Cristo, pero fíjense cómo es el enemigo. El enemigo no toca la puerta. El enemigo, él sí entra como un terremoto, él entra como un tornado, él entra como algo terrible y nos postra en la lona. Y ya que estamos tirados ahí, nos dice todavía, ¿ya viste lo que Dios hace contigo? Cuando llega con una enfermedad, con un accidente, el enemigo nos dice, estoy a tu puerta y llamo. Oye, mira, traigo una enfermedad aquí, ¿qué te parece? ¿Me das permiso? No, 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 él entra y cuando ya coloca ahí dice, ahora muérete. O sea, él así es. Qué contraste tan tremendo con nuestro Dios que llama y toca y dice, ¿me dejas entrar? Nada más con esto termino. Muchas veces nos preguntamos nosotros y decimos, pues sí, pero ¿dónde estaba Dios cuando murió mi hijo? ¿Dónde estaba Dios cuando mi madre estaba grave en el hospital? ¿Dónde estaba Dios cuando aquel accidente? ¿Dónde estaba Dios? Y de verdad está ahí, junto a nosotros. ¿Sabes dónde estaba Dios? Allí tocando la puerta. Ahí estaba Dios. Y hoy día está ahí todavía. Y Él quiere entrar porque Él sabe el fin desde el principio. Él sabe qué nos espera mañana. Él sabe que lo necesitamos. Él sabe que solos somos indefensos. Y Él quiere entrar porque la situación aquí en el mundo cada vez está peor. Y entonces cuando Él entra en mi vida, entonces yo le hago frente a las cosas sin miedo. Porque Él está conmigo. Pero mi orgullo dice, no, ahorita no. Así estoy bien, muchas gracias. Y cuando llega el golpe del enemigo, entonces decimos, a ver, ¿dónde está Dios? Pues ahí está, tocando la puerta todavía, porque lo dejamos afuera. Hermano, la lección de este día se llamó las consecuencias del pecado. Yo te pregunto, ¿aceptas tú a Dios, a Jesús como tu único Salvador? ¿Le entregarías tu vida y tu corazón? Te lo dejo ahí. Piénsalo, piénsalo. Alguien una vez me dijo, si tú aceptas esta palabra, te vas a ahorrar muchos años de sufrimiento. Que Dios te bendiga.